Primeramente porque estas zonas comunes con el tiempo fueron desapareciendo en algunas ocasiones, en otras fueron ocupándose por tierras o por agricultores que la tomaban como tierras para sembrar, y estas zonas comunes cada vez fueron menor y se tuvo un menor, bueno, por así decirlo, organización alrededor de estas zonas en sí, ¿no? Esto creó muchos problemas entre los ganaderos de Arriate y los ganaderos de Ronda, que no llegaron a pleito principalmente, pero sí a una serie de quejas a un ayuntamiento u otro, principalmente los ganaderos de Ronda quejándose de que los de Arriate estaban en tierras de ellos, ¿no?, y que le quitaban este pasto para su ganado, y los de Arriate diciendo que no tenían otra posibilidad de pastar y que tenían que ir a estas tierras de Ronda. Ahí hubo una serie de cuestiones, sobre todo en el siglo XVIII y en el siglo XIX, pues que suscitó, como decimos, no pleito, pero sí ciertas quejas entre una población y la otra, ¿no? Con respecto al ganado, tendríamos que hablar también de esas vías pecuarias que me has dicho anteriormente, y esto era importantísimo también, ¿no?, para la población y para todas las poblaciones del momento. Arriate pues entró dentro de ese organigrama o de ese esquema de vías pecuarias de cañadas reales, ¿no? Y hemos podido obtener a través de la documentación pues cuál era un poco el recorrido de esas cañadas reales, que prácticamente ya estaban desconocidas, se había olvidado, ¿no?, en muchos casos, en algunas ocasiones se ha ocupado por urbanizaciones, incluso otras se han tomado por otros tipos de carreteras, en definitiva, que se han olvidado, están en desuso actualmente, pero que su permanencia y su vigencia sigue teniéndola, ¿no? Hoy día, aunque ésta se haya perdido. Como decimos, por Arriate pasaba, por el término de Arriate, una cañada real principal, que entraba por la zona de Parchite y que se restringía en este caso también a lo que era uno de los caminos principales, ¿no?, que atravesaba el pueblo, ¿no? Aquí nos vendría una cuestión, y era el saber o decir si estos caminos, ¿no?, en los que se adapta la cañada real estuvieron antes, si fue antes el pollo o fue el huevo o fue la gallina, ¿no?, como se suele decir. Pues aquí estamos en la misma, ¿no? No sabemos si realmente estos caminos fueron los que facilitaron la constitución de las cañadas reales, o fueron las cañadas reales las que constituyeron la formación del camino o de la carretera en sí, ¿no? Como decimos, la cañada real entraba por la zona de Parchite, en términos de Ronda, bajaba hasta el mismo pueblo, atravesaba el pueblo por sus calles principales y venía a salir, como por así decirlo, a lo que sería el Llano de la Cruz, hasta el término de Ronda también, ¿no?, por lo que se llaman hoy día las huertas de abajo, ¿no?, prácticamente recorriendo en diagonal todo lo que sería el término municipal de Arriate. Esa era la cañada real principal, pero de esta partían también, y hemos obtenido documentación al respecto, otras vías pecuarias menores o secundarias, por así decirlo, que tenían mucho menos anchura, eran, por así decirlo, entre comillas, veredas, pequeños caminos, ¿no?, pero que también tenían su importancia, ¿no?, para el tránsito del ganado, que venía de un sitio o de otro al pasar por estas tierras. Una de ellas, pues, bueno, viene a coincidir hoy día, está muy desdibujada por lo que sería la vegetación en sí, ¿no? En desuso, ¿no? En desuso también por la vegetación y porque, bueno, hay muchas propiedades privadas que se han metido dentro de estos caminos, de estas vías pecuarias secundarias, y que era la que atravesaba pues prácticamente todo el cañón de la Ventilla, ¿no?, del que hemos hablado anteriormente, paralelo al río, ¿no?, por lo que sería todo el Tajo hacia arriba. Esa era una vía de las pecuarias secundarias que venía a salir precisamente a lo que sería el nacimiento de agua del Ventilla, ¿no? Pues esa era una de las vías secundarias, ¿no?, una de las vías pecuarias secundarias, y que tenía como descansaderos precisamente y de forma muy curiosa pues algunas de las cuevas que hay en esta misma garganta verde de la que hemos hablado, ¿no?, cerca del Molino de Cantos, como hemos dicho anteriormente, una serie de cuevas pues que en este caso eran descansaderos del ganado en sí, en estas vías pecuarias, ¿no? También las vías pecuarias iban a estar dotadas, como era lógico, no solo de descansaderos, sino también de una serie de fuentes, ¿no?, o de abrevaderos donde este ganado podía no solo descansar, sino también aprovisionarse de agua en este caso, ¿no? Se han conservado muchas de ellas en muy mal estado de conservación, como lo que se ha venido llamando en esta cañada real principal el Pilar de Viña, que todavía existe hoy, aunque bueno, parece ser que este año con las lluvias tan abundantes ha vuelto a dar agua, pero que llevaba ya muchos años seco, ¿no?, este mismo pilar en sí, y otros pilares que existían en estas vías pecuarias secundarias y también en la principal, ¿no? En realidad un esquema, un organigrama muy bien planteado, muy bien organizado, pero que en los siglos XVII, XVIII y XIX dio también muchísimos problemas, ¿no?, muchísimos problemas principalmente a los señores,
a los campesinos y a la población en general. Y decimos esto porque normalmente estos caminos solían estar amojonados, ¿no?, como se les solía decir, acotados, ¿no?, se sabía perfectamente por dónde pasaban, pero no todos los campesinos ni los señores les interesaba que esto fuera así, ¿no?, con lo cual, si lindaban con algunas de sus tierras, no tenían ningún reparo en meterse en estos caminos, que solían tener bastante anchura, sobre todo en la Cañada Real, e invadir una tierra o un espacio que no era suyo, ¿no? Esto pues generó muchísimos pleitos también, muchísimas quejas por parte de los ayuntamientos, de los consejos, de la misma realeza en sí, ¿no?, que veían cómo se iban apropiando de un terreno que no era suyo en ningún caso. Y con respecto al tren, la llegada de este medio de locomoción moderno que pasa por allí, por Arriate, antes de llegar a Ronda, después de partir de Ronda, claro está, ¿y qué supuso para la población? ¿Es un medio allegado a la población? ¿Lo utilizan o simplemente es una estación de paso? ¿Qué nos puedes contar a ese respecto? Bueno, yo el tema del ferrocarril lo he tratado, pero sobre todo en lo que se refiere a sus inicios, ¿no? Yo la historia de Arriate que aquí cuento se sale un poco, sí, pero llega hasta el 1900, pero sí hay que tener en cuenta que yo trato sobre todo lo que es la llegada del tren a Arriate, ¿no?, porque hay que tener en cuenta que llega de la última década del siglo XIX, y esto supuso pues un gran avance para la población en todos los sentidos, ¿no? Iba a tener estación propia, con lo cual pues la economía de la zona, para los campesinos, para el mismo consejo, para el ayuntamiento, pues iba a ser, como decimos, una cuestión bastante interesante, ¿no?, desde el punto de vista económico y en todos los sentidos, también para la población que iba a poder trasladarse a otros lugares de una manera mucho más cómoda, teniendo en cuenta también los caminos del momento, ¿no?, unos caminos bastante en mal estado de conservación, que no eran los más apropiados, siguen sin ser hoy día los más apropiados, pues imagínense hace un siglo o hace 3 siglos, ¿no? Y uno de esos capítulos también del libro está dedicado precisamente a eso, a los caminos, ¿no? Y digo esto en relación con el tren, porque bueno, si en principio fue importante la llegada del tren a Arriate, hasta al menos mediados de siglo, años 60, 70, fue muy importante, después fue perdiendo progresivamente relevancia para la población hasta que, bueno, el tren para allí, pero no tiene, ya por los nuevos medios de comunicación, no tiene tanta comodidad, no tiene un uso tan intenso como antiguamente. Pero sí fue importante también en la estructura de los caminos del momento, ¿no? Uno de los capítulos está dedicado a estos caminos, hablamos desde el siglo XVIII principalmente de esta estructuración, tenemos planos del momento, sabemos cuál era su recorrido, muy parecido al que tenemos hoy día, ¿no?, ya desde el siglo XVII, XVIII, algunos circunscritos a esas cañadas reales de los que hemos hablado anteriormente, otros a los caminos reales que venían en este caso de Madrid a Gibraltar, que es uno de los caminos principales que atravesaba buena parte de la península, pasaba en uno de sus ramales secundarios también por la villa de Arriate, ¿no?, en lo que conocemos hoy día como la carretera de Setenil a Arriate y después la de Arriate Ronda, y caminos secundarios también, ¿no?, que bueno, unían en este caso a diferentes zonas rurales con lo que era el pueblo, la localidad en sí, ¿no?, el centro urbano. Digo que este camino carretera principal, sobre todo desde Arriate a Ronda, la conocida carretera Arriate a Ronda principal de hoy día, tuvo mucho que ver con lo que sería la entrada del ferrocarril en Arriate. Y digo esto porque se tuvo que alterar de una manera bastante importante con la llegada del ferrocarril. Sabemos que el ferrocarril en Arriate tiene una entrada bastante dificultosa, traza prácticamente un semicírculo, no una gran U, ¿no?, que hace pues cambiar prácticamente la orientación en muy poco espacio de terreno en sí, ¿no? El camino antiguo, camino real que iba desde Arriate a Ronda, no era el que hoy conocemos, al menos en algunos tramos, porque la nueva vía del ferrocarril hizo que se tuviera que trasladar buena parte de esta carretera hasta la parte alta de la que conocemos hoy día. Es decir, que parte de las vías que conocemos del ferrocarril están sobre buena parte también del camino antiguo que iba desde Arriate a Ronda, ¿no? Pero también hubo muchísimos problemas, ¿no?, con la entrada del ferrocarril y la nueva o la construcción de la nueva carretera de Arriate a Ronda, ¿no?, porque ahí lo que se produjo fue una permuta de terreno por trabajo y dinero, es decir,
que el ferrocarril se comprometió con el Ayuntamiento de Arriate a pagar todas las obras de la nueva construcción de la carretera a cambio de que los terrenos por los que pasaba el ferrocarril fueran donados, ¿no?, a esta y no tuvieran que comprarlo. Esto se hizo así, lo que pasa que bien es cierto también que hubo problemas porque el ferrocarril o la empresa de ferrocarriles no hizo bien su trabajo y estas carreteras, que hoy día siguen teniendo muchísimos problemas, en aquellos momentos, en sus inicios, tuvo mucho más problemas, sobre todo cuando se producían grandes aguaceros, ¿no?, grandes temporales o inviernos con mucha lluvia y con mucha agua, ¿no? Se venía mucha tierra sobre la carretera, no estuvo bien reforzados los laterales con piedra y se venía mucha tierra, con lo cual cada 2x3 en los inviernos estaba la carretera cortada por estas avalanchas de tierra, y esto supuso muchos problemas, incluso denuncias, ¿no?, desde el Ayuntamiento de Arriate hacia la empresa de ferrocarriles. Curiosamente, a diferencia de otros municipios de la serranía, el municipio de Arriate ha tenido una evolución demográfica ascendente. Explícanos un poco desde cuándo se tienen datos y el porqué de esta línea ascendente de población. Los aspectos demográficos de la villa de Arriate, pues sí es cierto, como tú dices, que tiene una línea ascendente muy clara, ¿no? Y esto va a tener que ver muchísimo pues, por la cercanía que tenía con la ciudad de Ronda, ¿no? Una cercanía de unos 5 o 6 kilómetros, ¿no?, muy diferente a otros pueblos de la misma serranía, el Valle del Genal, etcétera, etcétera. Unas comunicaciones, bueno, bastante fáciles para la época, ¿no?, poco escarpadas, no había grandes montañas entre una población y otra, y esto pues facilitó mucho que, bueno, esa corriente migratoria de población entre Arriate y Ronda pues fuera constante, ¿no? Y sobre todo que muchos de los pobladores de Ronda pues también vinieran a vivir a Arriate por diferentes cuestiones, ¿no? Lo facilitaba mucho porque estaban muy cercanos el uno al otro, con lo cual hemos podido extraer en el libro también pues, una serie de datos bastante interesantes, ¿no?, porque a través de una serie de censos que se solían realizar en las diferentes épocas pues hemos visto esa evolución, ese desarrollo poblacional demográfico de la villa pues prácticamente desde principios del siglo XVI, a los pocos años de estar realizado lo que sería, o de estar fundada el pueblo o la villa en sí, hasta, en este caso, hasta finales del siglo XIX, que era cuando a nosotros nos interesaba, ¿no? Hemos visto entonces en esta evolución que hemos pasado pues de ser unos 200, 300 habitantes en el siglo XVI, pues a pasar a unos 3.600 habitantes a finales, principios del siglo XX, ¿no?, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Siempre una evolución al alza, ¿no?, que fue ganando enteros, sobre todo en el siglo XVIII. Vemos que en el XVII va aumentando por una manera muy progresiva, bastante parada en este caso, pero que en el XVIII por diferentes cuestiones, por el boom demográfico en general de todo el país, pero después por cuestiones también políticas e internas de la misma población, de la misma villa de Arriate, ¿no?, con esa independencia, ese pleito que gana el pueblo a los mismos señores para lograr su independencia, el tanteo sobre la jurisdicción, vasallaje y señorío, pues hace también que muchos de los pobladores que antes estaban fuera de la localidad porque no podían trabajar esas tierras que pertenecían a los señores, fueran volviendo poco a poco a su lugar de origen. Esto hizo también que a finales del siglo XVIII y durante todo el XIX pues creciera bastante la población en la villa de Arriate. Nos quedan muchos temas en el tintero porque hablar sobre esta magnífica población de Arriate pues nos llevaría a varios programas, pero no quiero dejar de preguntarte algo curioso y que tiene gran interés para todos los televidentes, como son las fiestas y las tradiciones populares, y en eso Arriate es rica en ese tipo de manifestaciones. Tenemos el Corpus, tenemos la fiesta de Partir la Vieja, tenemos la Semana Santa. Háblanos de esas fiestas y del origen de ellas y cuáles para ti son las más características. Bueno, podríamos hablar de muchas de ellas, ¿no? Por la premura de tiempo, pues a mí me gustaría resaltar, por supuesto, la Semana Santa, ¿no? Hemos dedicado en el libro un capítulo completo a lo que sería la vida religiosa del pueblo, ¿no?, durante toda la Edad Moderna prácticamente, ¿no? Hemos hablado del clero secular, es decir, de los sacerdotes y de todos aquellos componentes de la Iglesia en aquellos momentos, pero también de aquellas agrupaciones, hermandades y cofradías, pues que formaban también parte de esta vida religiosa de la población, no tan importante en aquellos momentos, los siglos XVI, XVII y XVIII. Estos son los que integraban esa Semana Santa actual de la que hablamos hoy día y de las que dieron origen a ello, ¿no?
Y aquí pues hemos encontrado muchísima documentación, ¿no?, sobre estas hermandades, diferentes hermandades de penitencia, también de gloria, que tienen sus raíces, muchas de ellas en el siglo XVI, otras en el XVII e incluso en el siglo XVIII, con lo cual estamos viendo que tenían bastante trascendencia, ¿no?, y que englobaban pues prácticamente a gran parte de la población del momento, ¿no?